La realidad es que yo era una persona anti-robots y de repente, pues bueno, por las necesidades que había en la granja, mis padres van en una edad, vi que era lo que tenía que tener. Y fue cuando decidí cambiar a ponerme robots, cambiar de sala para robots. Pues esta es una explotación que hace ahora para octubre 3 años y cuando la hicimos ya empezamos a hablar de poner los 4 robots Lely. La vida nos cambió físicamente mucho, pero muchísimo, como el día y la noche. Antes había que estar aquí sí o sí, ahora puedes cambiar las horas, puedes lo que quieras, que mucho mejor. Buscamos los robots para con nuestro mejorar físicamente como ganaderos, pero a partir de ahí solo estamos pensando en mejorar la vaca el día a día. Intentamos hacer unos pasillos amplios y unas camas que fueran no perfectas, porque perfecto no hay nadie, pero lo mejor para la vaca. Tenemos camas de carbonato con serrín, con una pendiente asequible a la vaca, y la vaca aquí se levanta muy fácilmente, se acuesta muy fácilmente. La vaca la ve súper tranquila, aumentamos en torno ya a 6 litros desde hace 6 años por vaca. Donde más notas la mejoría es brutal es en las novillas. Nunca ves ahora una ubre llena, nunca ves novillas tirando leche. A ver, merece la pena. En los robots hay unas 230 vacas en ordeño y hoy mismo estamos en 9.600 litros con una media, ya le digo, de 42 litros. Somos gente que empezamos con robots sin quererlos y no estábamos habituados a ellos. Gracias a Lely, estamos intentando mejorar lo que es el confort también de la vaca y gracias a ese confort vemos que de meses a meses vamos aumentando la producción.